Míralo bien. Está en tu garaje, en el estacionamiento de tu oficina. Quizás pasó junto a ti esta mañana mientras cruzabas la calle. Un Volkswagen. Tal vez sea un Golf moderno, un Tiguan familiar. O quizás hayas visto alguna vez ese pequeño escarabajo redondeado que tus abuelos recuerdan con nostalgia. Un auto que durante décadas ha sido sinónimo de confiabilidad alemana, de ingeniería precisa, de progreso democrático sobre 4 ruedas. El auto del pueblo. Das Auto. Eso dice el eslogan, y eso queremos creer. Pero si pudieras raspar la pintura, si pudieras atravesar el metal y mirar dentro del motor de esta máquina, no encontrarías solo pistones y cables, encontrarías huesos. Huesos de niños que nunca llegaron a pronunciar su primera palabra. Huesos de mujeres que fueron arrancadas de sus hogares para morir ensamblando piezas. Huesos de hombres que cavaron sus propias tumbas antes de ser ejecutados por trabajar demasiado lento. El Volkswagen Escarabajo, ese ícono de la contracultura de los años 60, ese símbolo del amor y la paz que apareció en Woodstock y en las películas de Disney, nació en el corazón del infierno. Fue concebido por Adolf Hitler. Fue diseñado por un hombre que inspeccionaba campos de concentración, quejándose de la calidad de los esclavos. Fue construido por prisioneros de Auschwitz, por mujeres violadas cuyos bebés eran asesinados sistemáticamente en una instalación que la compañía llamaba, con obscena ironía, guardería. Lo que vas a escuchar en la próxima hora no es una teoría de conspiración, es historia documentada. Son archivos judiciales, testimonios de sobrevivientes, confesiones corporativas que llegaron décadas demasiado tarde. Te vamos a contar cómo una empresa construyó su propio campo de exterminio, cómo un ingeniero brillante vendió su alma al Tercer Reich, cómo 400 bebés fueron asesinados deliberadamente para que sus madres pudieran volver a la línea de ensamblaje. Y cómo, después de todo esto, el mundo decidió olvidar y seguir comprando. Bienvenido a Relatos Supremos. Bienvenido a la verdadera historia del auto del pueblo. Bienvenido al Volkswagen que no quieren que conozcas. Alemania, 1933. El aire huele a desesperación y a carbón. Las chimeneas de las fábricas del Ruhr escupen humo negro hacia un cielo que parece haberse olvidado del sol. En las calles de Berlín, de Múnich, de Hamburgo, millones de hombres caminan sin rumbo, con las manos vacías y los bolsillos aún más vacíos. La Gran Depresión ha golpeado a Alemania con una brutalidad especial. 6 millones de desempleados, familias enteras rebuscando en la basura. Niños que se desmayan en las escuelas porque no han comido en días. El marco, esa moneda que hace apenas una década no valía ni el papel en que estaba impreso, vuelve a tambalearse. La República de Weimar agoniza, y todos lo saben. Es en este caldo de cultivo donde germina el nazismo. No como una aberración inexplicable, sino como una respuesta perversa a una pregunta legítima. ¿Cómo salimos de este infierno? Adolf Hitler tiene la respuesta, o al menos tiene la capacidad de hacer creer a millones de alemanes que la tiene. En enero de ese año, el antiguo cabo austriaco, el pintor fracasado, el agitador de cervecerías, se convierte en canciller del Reich. Y con él llega una promesa que resuena en cada hogar alemán: prosperidad, orgullo nacional, un futuro brillante. Alemania volverá a ser grande. Pero Hitler sabe algo que muchos dictadores antes que él aprendieron por las malas. El poder no se sostiene solo con discursos, necesita símbolos, necesita objetos tangibles que la gente pueda tocar, poseer, presumir ante sus vecinos. Necesita darle al pueblo algo más que banderas y desfiles. Necesita darle ruedas. En 1933, el automóvil es un lujo reservado para los ricos. En Alemania hay apenas un vehículo por cada 50 habitantes. En Estados Unidos, la proporción es de 1 por cada 5. Henry Ford, ese magnate americano al que Hitler admira profundamente y cuyo retrato cuelga en su oficina, ha demostrado que el automóvil puede ser una herramienta de transformación social. El modelo T no solo cambió la forma en que los americanos se movían, cambió la forma en que pensaban sobre sí mismos.
Los convirtió en ciudadanos móviles, en consumidores, en participantes activos de una economía que rugía como un motor V8. Hitler quiere lo mismo para Alemania, pero más, siempre más. En febrero de 1933, apenas unas semanas después de asumir el poder, el nuevo canciller asiste al Salón Internacional del Automóvil de Berlín. Sube al podio con esa mirada febril que sus seguidores confunden con visión y sus enemigos reconocen como locura, y anuncia su sueño: un automóvil para el pueblo alemán, un Volkswagen. Las especificaciones que Hitler tiene en mente son imposibles. El auto debe transportar a 2 adultos y 3 niños. Debe alcanzar los 100 km por hora en las nuevas autopistas que el régimen planea construir. Debe consumir menos de 7 litros de combustible cada 100 kilómetros. Y lo más importante, lo verdaderamente delirante, debe costar menos de 1.000 marcos. Para poner esto en perspectiva, el automóvil más barato disponible en Alemania en ese momento costaba 1.500 marcos. Hitler está pidiendo un milagro de ingeniería a precio de liquidación. Aquí es donde entra en escena un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de excelencia automotriz, pero cuya historia real es considerablemente más oscura: Ferdinand Porsche. Austríaco de nacimiento, genio de vocación, oportunista por necesidad. A sus 57 años, Porsche ya ha trabajado para Daimler, ha diseñado autos de carreras, ha experimentado con vehículos eléctricos décadas antes de que Tesla fuera siquiera un sueño. Es, sin duda alguna, uno de los ingenieros más brillantes de su generación. También es un hombre profundamente ambicioso, con una consultora que está al borde de la bancarrota y una necesidad desesperada de un cliente con bolsillos profundos. Los nazis tienen los bolsillos más profundos de Europa y no hacen demasiadas preguntas incómodas. Porsche había estado trabajando en el concepto de un auto pequeño y económico desde finales de los años 20. Había presentado diseños a varias compañías, incluyendo a la NSU y a Sundap, pero ningún proyecto había llegado a buen puerto. El problema siempre era el mismo: los fabricantes establecidos no veían rentabilidad en un auto tan barato. ¿Por qué vender un vehículo de 1.000 marcos cuando podían vender uno de 3.000? La lógica del capitalismo tradicional no contemplaba la democratización del automóvil. Pero Hitler no pensaba como un capitalista tradicional. Hitler pensaba como un propagandista. El Volkswagen no era principalmente un negocio, era una herramienta de control social. Un alemán con un auto propio es un alemán satisfecho. Un alemán satisfecho no hace preguntas, no se une a sindicatos, no vota por comunistas. El auto del pueblo sería el opio del pueblo, envuelto en metal y caucho. En 1934, la Asociación de la Industria Automotriz Alemana, presionada por el régimen, firma un contrato con Porsche. El ingeniero recibirá 20.000 marcos mensuales para desarrollar el prototipo del Volkswagen. Es una suma extraordinaria para la época, equivalente al salario anual de docenas de trabajadores. Pero Hitler no escatima cuando se trata de sus proyectos favoritos: las autopistas, las olimpiadas, el rearme secreto y ahora el auto del pueblo. Porsche se pone a trabajar con una intensidad casi maníaca. Su estudio en Stuttgart se convierte en un laboratorio donde la física y la fantasía se encuentran. El diseño que emerge de esos meses de trabajo es, hay que admitirlo, una obra maestra de la ingeniería. El motor trasero refrigerado por aire elimina la necesidad de un radiador, ahorrando peso y complejidad. La carrocería aerodinámica, inspirada en los estudios de un ingeniero húngaro llamado Paul Jarray, reduce la resistencia al viento y mejora la eficiencia del combustible. La suspensión de barras de torsión ofrece una conducción suave sin el peso de los sistemas convencionales. Cada elemento del diseño está pensado para maximizar la funcionalidad mientras se minimiza el costo. El auto que emerge de los planos de Porsche parece un insecto, redondeado, compacto, casi simpático. Los prototipos son probados en secreto, lejos de los ojos de la prensa internacional. Porsche personalmente supervisa cada prueba, ajustando, refinando, obsesionándose con los detalles. Para 1935, los primeros vehículos funcionales están rodando por caminos privados en las afueras de Stuttgart.
Son feos, ruidosos, incómodos y funcionan. Pero hay un problema. Bueno, varios problemas. El primero es que ningún fabricante alemán quiere producir el Volkswagen. Daimler-Benz, Opel, Auto Union, todos rechazan el proyecto. Los márgenes son demasiado estrechos, dicen. La infraestructura necesaria es demasiado costosa. Y hay algo más que no dicen en voz alta, pero que todos piensan. Este proyecto huele a desastre político. ¿Qué pasa si el auto falla? ¿Qué pasa si el precio resulta imposible de mantener? Nadie quiere ser el chivo expiatorio de las promesas incumplidas del Führer. Hitler, como era su costumbre, decide que si la industria privada no colabora, el Estado tomará el control. En 1937 se funda la Gesellschaft zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens, la Sociedad para la Preparación del Volkswagen Alemán. Más tarde, esta entidad se transformará en Volkswagenwerk GmbH. No es una empresa privada. Es una creación del Frente Alemán del Trabajo, la organización nazi que reemplazó a los sindicatos después de que estos fueron destruidos y sus líderes enviados a campos de concentración. El director del Frente del Trabajo es Robert Ley, un alcohólico notorio y antisemita rabioso, que terminará suicidándose en Nuremberg antes de poder ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Este es el hombre que supervisará la construcción del sueño automotriz alemán. El sitio elegido para la fábrica es un páramo pantanoso en la Baja Sajonia, cerca del castillo de Wolfsburg. No hay nada allí, literalmente nada. Algunos pantanos, algunos bosques, algunas granjas dispersas. Pero eso es precisamente lo que los planificadores nazis quieren. Una página en blanco donde escribir su visión del futuro. Una ciudad entera será construida desde cero alrededor de la fábrica. La llamarán Stadt des KdF-Wagens, la ciudad del auto de la fuerza a través de la alegría. KdF, Kraft durch Freude, es la organización nazi encargada del ocio de los trabajadores. Vacaciones organizadas, cruceros, eventos culturales y ahora autos. La construcción comienza en 1938. Es un proyecto faraónico. Miles de trabajadores llegan de toda Alemania, atraídos por la promesa de empleo estable y buenos salarios. Pero también llegan otros trabajadores que no han elegido estar allí. Los primeros prisioneros de campos de concentración aparecen en el sitio de construcción ya en estas etapas tempranas. Son principalmente presos políticos y criminales comunes, enviados desde el campo de Neuengamme. Trabajan en las condiciones más duras, cavando zanjas, moviendo tierra, realizando las tareas que ningún trabajador libre quiere hacer. Es el primer indicio de lo que vendrá. La primera gota de sangre en el cimiento de la fábrica. Mientras la construcción avanza, el régimen nazi lanza una de las estafas más elaboradas de la historia económica moderna, el plan de ahorro del KdF-Wagen. La idea es simple en su brillantez perversa. Un trabajador alemán promedio no puede permitirse pagar 1000 marcos de una sola vez, pero puede ahorrar 5 marcos por semana. Así que el Frente del Trabajo crea un sistema de estampillas. Cada semana, el trabajador compra una estampilla de 5 marcos y la pega en una libreta especial. Cuando la libreta está llena, cuando ha ahorrado los 990 marcos necesarios, puede canjearla por un Volkswagen flamante. La propaganda es masiva. Carteles en cada esquina muestran familias alemanas sonrientes junto a su KdF-Wagen. La radio repite sin cesar las bondades del programa. Las revistas publican artículos sobre el glorioso futuro automotriz que espera a cada ciudadano del Reich. Y los alemanes responden. 336,000 personas se inscriben en el programa. 280 millones de marcos fluyen hacia las arcas del régimen. Es una cantidad astronómica de dinero, equivalente a miles de millones en moneda actual. ¿Cuántos de estos ahorradores recibieron su auto? 0, ni uno solo. Cada marco, cada estampilla, cada sueño pegado en esas libretas fue absorbido por la maquinaria de guerra nazi. El dinero que los alemanes habían ahorrado para sus vacaciones familiares terminó financiando tanques, aviones, bombas.
Y cuando la guerra terminó, cuando los sobrevivientes fueron a reclamar lo que era suyo, Volkswagen se encogió de hombros. Pasarían décadas antes de que la compañía ofreciera algún tipo de compensación, y aún entonces fue insuficiente, tardía, casi insultante. Pero en 1938, nadie sabe lo que viene. Los alemanes hacen fila para inscribirse en el programa de ahorro. La fábrica de Wolfsburg crece día a día. Ferdinand Porsche es celebrado como un héroe nacional, el genio que hará realidad el sueño del Führer. Adolf Hitler visita personalmente el sitio de construcción, posando para las cámaras junto a los prototipos relucientes. El futuro parece brillante. Ese futuro duró exactamente 11 meses. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzan la frontera polaca. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado, y con ella, la transformación de la fábrica del Volkswagen en algo completamente diferente. Algo que sus diseñadores quizás siempre supieron que sería. Algo monstruoso. La producción civil del KDF-Wagen se detiene antes de haber producido un solo vehículo para los clientes. Las líneas de ensamblaje, diseñadas con precisión alemana para fabricar autos familiares, son reconvertidas para producir instrumentos de guerra. El Kübelwagen, un vehículo utilitario basado en el chasis del Volkswagen, se convierte en el caballo de batalla del ejército alemán. Más de 50.000 unidades serán producidas durante la guerra. El Springwagen, una versión anfibia capaz de cruzar ríos y lagos, acompañará a las tropas en todos los frentes. Son máquinas eficientes, confiables, perfectamente adaptadas para la destrucción. Pero la producción de vehículos militares es solo una parte de la historia. La fábrica de Wolfsburg también produce minas terrestres, estufas para el frente ruso, piezas para aviones de combate, componentes para las bombas volantes V1 que aterrorizarán Londres. Cada producto que sale de esas líneas de ensamblaje está diseñado para matar, y cada producto es fabricado, cada vez más, por manos esclavas. A medida que la guerra avanza, la mano de obra alemana se vuelve escasa. Los hombres jóvenes están en el frente, muriendo en las estepas rusas o en las playas de Normandía. Las fábricas necesitan trabajadores y el régimen tiene una solución. Los millones de personas atrapadas en su sistema de campos de concentración y trabajo forzado. Polacos, rusos, franceses, belgas, holandeses. Prisioneros de guerra soviéticos que, según la ideología nazi, son apenas subhumanos. Y, por supuesto, judíos. Los judíos de Europa, que están siendo sistemáticamente exterminados en lo que los nazis llaman la solución final. Ferdinand Porsche, el genio de la ingeniería, el visionario del automóvil, sabe exactamente de dónde vienen sus trabajadores. Más que saberlo, lo solicita activamente. En 1941, Porsche escribe personalmente a Heinrich Himmler, el arquitecto del Holocausto, el hombre responsable de la muerte de millones. La carta es cortés, profesional, casi burocrática. Porsche solicita mano de obra de los campos de concentración para su fábrica. Himmler, complacido de poder ayudar a un proyecto tan querido por el Führer, accede inmediatamente. Los primeros grandes contingentes de prisioneros llegan a Wolfsburg en 1942. Son hombres demacrados, con los uniformes rayados que se convertirán en el símbolo universal del horror nazi. Vienen de Neuengamme, de Sachsenhausen, de una docena de otros campos cuyos nombres se convertirían en sinónimos del infierno. Son alojados en barracones improvisados dentro del complejo de la fábrica, separados de los trabajadores alemanes por cercas de alambre de púas. Su día comienza antes del amanecer y termina después del anochecer. Su dieta consiste en una sopa aguada y un pedazo de pan negro. Su esperanza de vida se mide en semanas. Pero esto es solo el comienzo. En 1942, Volkswagen da un paso que la distingue de otras empresas alemanas que utilizaron trabajo esclavo. No se conforma con recibir prisioneros de campos existentes. Decide crear sus propios campos. El campo de Arbeitsdorf, literalmente aldea del trabajo, es establecido directamente en los terrenos de la fábrica.
Es técnicamente un subcampo del sistema de Neuengamme, pero está bajo el control directo de Volkswagen. La compañía decide quién entra, quién sale, quién vive, quién muere. Las torres de vigilancia, los cercos electrificados, las cámaras de castigo, todo es propiedad corporativa. Volkswagen no solo usa esclavos, Volkswagen es dueña de esclavos. En su momento más álgido, la fábrica de Wolfsburg emplea a más de 20.000 trabajadores forzados. Constituyen cerca del 70% de la mano de obra total. Vienen de todos los rincones de la Europa ocupada. Hay prisioneros de guerra soviéticos que, según las convenciones de Ginebra, deberían estar protegidos, pero que los nazis tratan como ganado. Hay civiles polacos secuestrados de sus hogares y enviados al Reich como esclavos. Hay trabajadores franceses y belgas, técnicamente voluntarios, pero en realidad coaccionados. Y hay judíos, enviados desde Auschwitz-Birkenau en el momento más oscuro del Holocausto. En 1944, cuando las cámaras de gas de Auschwitz funcionan a máxima capacidad, cuando los crematorios no dan abasto para quemar los cuerpos, un ingeniero de Volkswagen viaja al campo de exterminio. Su misión es seleccionar trabajadores cualificados entre los prisioneros que han sido temporalmente perdonados de la muerte inmediata. Camina entre las filas de judíos húngaros recién llegados, muchos de los cuales acaban de ver a sus familias marchar hacia las cámaras de gas. Selecciona a 300 hombres, los más fuertes, los más hábiles, los que todavía tienen algo de vida en los ojos. Serán enviados a Wolfsburg para trabajar en la producción de armamento. Serán trabajados hasta la muerte, pero su muerte será más lenta, más útil para el esfuerzo bélico. Además de los hombres, llegan mujeres. 650 mujeres judías son transferidas desde Auschwitz para trabajar en la línea de ensamblaje de municiones. Llegan con los números tatuados en los brazos, con los recuerdos de las elecciones en las rampas de llegada, con el olor de los crematorios todavía en la nariz. Y son puestas a trabajar inmediatamente, 12 horas al día, 7 días a la semana, fabricando las balas y las bombas que alimentan la guerra de Hitler. La esperanza de fundida de un trabajador judío en las fundiciones de Volkswagen se mide en semanas. El trabajo es brutal, las condiciones son inhumanas, la comida es insuficiente. Pero la muerte no viene solo del agotamiento, viene de los golpes de los guardias, viene de los castigos arbitrarios, viene de las enfermedades que se propagan sin control en los barracones hacinados. Y viene, para muchos, de las ejecuciones sumarias, cuando ya no pueden trabajar más. Mientras tanto, Ferdinand Porsche continúa visitando la fábrica, inspecciona las líneas de producción, se reúne con los gerentes, revisa los números de producción. En ningún momento, según los registros históricos, expresa la más mínima preocupación por las condiciones de los trabajadores esclavos. Su única queja documentada se refiere a la eficiencia de las entregas de prisioneros desde los campos. Necesita más manos. Las manos que tiene se gastan demasiado rápido. Esta es la empresa que construyó el auto del pueblo. Esta es la fábrica que produciría el escarabajo que conquistaría el mundo. Este es el legado sobre el que se construiría una de las corporaciones más grandes del planeta. Un legado de esclavitud, de sufrimiento, de muerte industrial. Un legado que Volkswagen pasaría décadas intentando olvidar y que el mundo estaría demasiado dispuesto a ignorar. Hay una imagen que deberías tener en la mente mientras escuchas lo que viene. Imagina una fábrica, no una fábrica cualquiera, sino la más moderna de Europa, con líneas de ensamblaje que serían la envidia de Detroit, con maquinaria de precisión que representa lo mejor de la ingeniería alemana. Ahora imagina que dentro de esa fábrica, entre los tornos y las prensas, hay jaulas humanas, barracones rodeados de alambre electrificado, torres de vigilancia con ametralladoras, perros que ladran día y noche, y entre el ruido de los martillos y el zumbido de los motores, el sonido que nunca se detiene, el llanto de los que ya no tienen lágrimas. Esto no es una metáfora, esto es Wolfsburg entre 1942 y 1945. Esto es Volkswagen en el pico de su colaboración con el Holocausto. El campo de Arbeidsdorf merece que nos detengamos en él.
porque representa algo único en la historia del horror nazi. Había muchas empresas alemanas que utilizaron trabajo esclavo durante la guerra. IG Farben, Krupp, Siemens, BMW, Daimler-Benz. La lista es larga y vergonzosa. Pero la mayoría de estas empresas recibían prisioneros de campos administrados por las SS. Eran usuarios del sistema, no propietarios. Volkswagen decidió ir más allá. Volkswagen decidió que quería su propio campo de concentración. Arbeitsdorf fue establecido en abril de 1942, directamente en los terrenos de la fábrica. Técnicamente era un subcampo del sistema de Neuengamme, lo que significa que las SS mantenían una presencia administrativa. Pero en la práctica, la operación diaria estaba controlada por Volkswagen. La empresa decidía las cuotas de trabajo. La empresa determinaba las raciones de comida. La empresa, en última instancia, decidía quién vivía y quién moría. Los primeros prisioneros en llegar fueron principalmente alemanes. Presos políticos, criminales comunes, testigos de Jehová, homosexuales. Las categorías que los nazis consideraban indeseables, pero todavía útiles. Fueron puestos a trabajar inmediatamente en la construcción de búnkeres antiaéreos y en la producción de armamento. Las condiciones eran brutales desde el primer día. Jornadas de 14 horas, golpes por cualquier infracción, real o imaginaria. Comida que apenas alcanzaba para mantener un cuerpo humano funcionando. Los que colapsaban eran arrastrados fuera de las líneas de producción y reemplazados por los siguientes en la fila interminable de los condenados. Pero Arbeitsdorf era solo el comienzo. A medida que la guerra se intensificaba, a medida que la demanda de producción crecía y la mano de obra alemana se evaporaba en los campos de batalla, Volkswagen expandió su red de campos. Para 1944, la compañía operaba 4 campos de concentración y 8 campos de trabajo forzado en su territorio. Cada uno tenía su propia especialización de sufrimiento. En algunos, los prisioneros fabricaban componentes de motores, en otros ensamblaban municiones. En otros más, simplemente morían haciendo el trabajo que ninguna máquina podía hacer: cavar, cargar, arrastrar, hasta que sus cuerpos se rendían. La población de estos campos era un muestrario del imperio nazi. Había polacos, arrestados en redadas callejeras y transportados al Reich como ganado. Había rusos, prisioneros de guerra, que según todas las convenciones internacionales deberían haber sido tratados con un mínimo de humanidad, pero que los nazis clasificaban como Untermenschen, subhumanos, y trataban en consecuencia. Había franceses, belgas, holandeses, checos, yugoslavos. Y había judíos, los últimos en llegar, los más despreciados, los que sabían que su estadía en Wolfsburg era solo un aplazamiento temporal de la sentencia de muerte que pesaba sobre toda su raza. En el verano de 1944, mientras los aliados desembarcaban en Normandía y la derrota alemana comenzaba a perfilarse en el horizonte, Volkswagen recibió un cargamento especial de Auschwitz-Birkenau. 300 judíos húngaros, seleccionados personalmente por un ingeniero de la compañía que había viajado al campo de exterminio más grande de la historia para hacer su compra. Estos hombres habían sobrevivido a la selección en la rampa de llegada, esa ruleta de la muerte donde un médico de las SS decidía con un movimiento de dedo quién iba directamente a las cámaras de gas y quién tenía el privilegio temporal de morir trabajando. Habían visto a sus padres, a sus esposas, a sus hijos marchar hacia las chimeneas humeantes. Y ahora estaban en Wolfsburg, fabricando los instrumentos de la guerra que había destruido sus vidas. Poco después llegaron las mujeres, 650 mujeres judías, también de Auschwitz, también seleccionadas por su capacidad para trabajar, también marcadas con los números azules que las identificarían para siempre como sobrevivientes del infierno. Fueron asignadas a la línea de producción de municiones, un trabajo delicado que requería manos pequeñas y precisas, las manos de mujeres que semanas antes habían abrazado a sus hijos por última vez. Las condiciones de trabajo para estos prisioneros judíos eran las peores de todas. La jerarquía del sufrimiento en el sistema nazi era precisa y despiadada. En la cima estaban los trabajadores alemanes que recibían salarios, comida adecuada y tiempo libre.
Debajo estaban los trabajadores extranjeros voluntarios, principalmente de Europa Occidental, que tenían algunas protecciones básicas. Más abajo estaban los trabajadores forzados de Europa del Este, tratados como poco más que bestias de carga. Y en el fondo absoluto, en el último círculo de este infierno industrial, estaban los judíos. Un trabajador judío en las fundiciones de Volkswagen podía esperar vivir unas pocas semanas, quizás un mes o dos si tenía suerte. El calor era insoportable, los humos eran tóxicos, los accidentes eran constantes y la atención médica era inexistente. Cuando un trabajador ya no podía continuar, era enviado de regreso a Auschwitz, lo que en la práctica significaba una sentencia de muerte inmediata. Volkswagen había creado un sistema de reciclaje humano. Recibía prisioneros relativamente sanos, los exprimía hasta la última gota de productividad y devolvía los cascarones vacíos para su eliminación. Pero nada de lo que hemos descrito hasta ahora se compara con lo que sucedió en Rügen. Nada puede prepararte para esta parte de la historia. Rügen era un pequeño pueblo a pocos kilómetros de la fábrica de Wolfsburg. En 1943, Volkswagen estableció allí lo que oficialmente se llamaba Ausländer Kinderpflegestätte, un centro de cuidado para niños extranjeros. El nombre sugería algo benévolo, casi humanitario. La realidad era un matadero de bebés. El problema, desde la perspectiva de los administradores de Volkswagen, era el siguiente. Muchas de las trabajadoras forzadas eran mujeres jóvenes en edad fértil. Algunas llegaban ya embarazadas. Otras quedaban embarazadas durante su cautiverio, a veces por relaciones con otros prisioneros, a veces como resultado de violaciones por parte de los guardias. Un embarazo significaba una interrupción en la producción. Una madre con un bebé era menos productiva que una mujer sola. Los bebés lloraban, necesitaban atención, distraían. Eran, en el lenguaje frío de la eficiencia industrial, un problema logístico. La solución de Volkswagen fue crear un lugar donde estos bebés pudieran ser depositados para que sus madres regresaran a trabajar. Pero alimentar y cuidar a cientos de bebés habría sido costoso. Habría requerido personal, suministros, instalaciones adecuadas. Y después de todo, estos eran hijos de Untermenschen, de subhumanos. ¿Por qué desperdiciar recursos del Reich en criaturas que, según la ideología nazi, no deberían existir en primer lugar? Así que el centro de cuidado para niños extranjeros se convirtió en algo muy diferente de lo que su nombre sugería. Se convirtió en un lugar diseñado para matar bebés, de la manera más económica posible, a través del abandono sistemático. Los recién nacidos eran arrancados de los brazos de sus madres poco después del parto. Las mujeres, muchas de ellas todavía sangrando, eran devueltas a las líneas de producción. Sus bebés eran transportados a Rügen, donde eran colocados en cunas alineadas en filas, docenas de ellos en cada habitación. Y allí eran dejados para morir. No había asesinatos activos, no en el sentido tradicional. No había inyecciones letales ni cámaras de gas. Había algo peor. La crueldad metódica de la negligencia calculada. Los bebés recibían cantidades mínimas de leche aguada, insuficientes para sostener la vida. No había calefacción adecuada en invierno y los pequeños cuerpos se congelaban lentamente en sus cunas. No había atención médica y las infecciones menores se convertían en sentencias de muerte. No había cariño, no había contacto humano más allá del mínimo necesario para mantener la apariencia de un centro de cuidado. El médico a cargo de esta instalación era Hans Korbel, un hombre que aparentemente había decidido que el juramento hipocrático no se aplicaba a los hijos de esclavas. Bajo su supervisión, la tasa de mortalidad en Rügen era astronómica. De los aproximadamente 400 bebés que pasaron por el centro entre 1943 y 1945, la gran mayoría murió. Los registros exactos son incompletos, porque a nadie le importaba llevar una cuenta precisa. Eran solo números, solo unidades defectuosas en la gran máquina de producción de Volkswagen. Las madres que intentaban visitar a sus hijos eran rechazadas. Las que lograban escabullirse encontraban escenas que las perseguirían por el resto de sus vidas. Sus bebés esqueléticos, cubiertos de llagas, demasiado débiles para llorar.
Algunas intentaron robar comida de las cocinas de la fábrica para alimentar a sus hijos. Cuando eran descubiertas, eran golpeadas y devueltas a trabajar. Sus bebés seguían muriendo. Los pequeños cuerpos eran enterrados en fosas comunes en los alrededores de Rügen. No había ceremonias, no había lápidas, no había registros de nombres, solo tierra removida y el silencio de los que nunca tuvieron la oportunidad de vivir. Décadas después, cuando finalmente se erigió un memorial en el sitio, los investigadores tuvieron que reconstruir la historia a partir de fragmentos, testimonios de sobrevivientes, registros parciales, memorias de los pocos habitantes locales dispuestos a hablar. El número exacto de víctimas nunca se conocerá con certeza. Lo que sí sabemos es que Volkswagen, la empresa que prometía poner un auto en cada hogar alemán, operó durante años una instalación cuyo único propósito era dejar morir a bebés de la manera más eficiente posible. Mientras los bebés morían en Rügen, mientras los adultos se desplomaban de agotamiento en las líneas de producción, la maquinaria de guerra seguía funcionando. La fábrica de Wolfsburg producía miles de Kübelwagens para el ejército, producía piezas para aviones de combate y producía componentes para las armas de venganza de Hitler, las V1 y V2, los cohetes que llovían sobre Londres sembrando terror entre la población civil. La producción de las V1 es particularmente relevante para nuestra historia, porque ilustra hasta dónde estaba dispuesta a llegar Volkswagen en su colaboración con el régimen. Las bombas volantes eran ensambladas parcialmente en instalaciones subterráneas, túneles excavados en las montañas para proteger la producción de los bombardeos aliados. El más infame de estos túneles era el complejo de Mittelbau-Dora, donde miles de prisioneros de campos de concentración trabajaban y morían en condiciones que desafiaban la imaginación. Volkswagen suministraba componentes a estas instalaciones y recibía trabajadores de ellas. Era parte de una red de muerte industrial que abarcaba toda Alemania. Una red donde las empresas, las SS y el Estado nazi cooperaban en perfecta armonía para extraer hasta la última gota de valor de los cuerpos humanos antes de descartarlos. Ferdinand Porsche, el genio detrás del diseño del Volkswagen, el hombre cuyo nombre adornaría algunos de los autos más lujosos del mundo, estaba plenamente consciente de todo esto. No era un burócrata distante que firmaba papeles sin saber lo que contenían. Era un visitante frecuente de la fábrica. Era un miembro del partido nazi desde 1937. Era un oficial de las SS, con el rango de Oberführer, un rango que no se otorgaba a simpatizantes tibios. Había recibido personalmente de Hitler el Premio Nacional Alemán de Arte y Ciencia, el máximo reconocimiento que el régimen podía otorgar. En 1942, Porsche fue nombrado presidente del Comité de Tanques del Ministerio de Armamentos. En esta posición, supervisó el desarrollo de algunos de los tanques más devastadores de la guerra, incluyendo el Tiger, esa bestia de acero que sembraría el terror en los campos de batalla de Europa. Para diseñar estos monstruos, para probarlos, para perfeccionarlos, Porsche visitaba regularmente el frente oriental, donde los cadáveres de millones de soviéticos se acumulaban en las cunetas. Nunca expresó la menor inquietud por lo que veía. Este es el hombre que la historia ha elegido recordar como un visionario, como un pionero, como uno de los grandes nombres de la industria automotriz. Este es el hombre cuyo legado incluye no solo el escarabajo y el Porsche 911, sino también tanques de guerra, trabajo esclavo y la muerte de incontables inocentes. Cuando ves un Porsche hoy, elegante y reluciente, recuerda que ese nombre se forjó en las braguas del infierno. La guerra terminó en mayo de 1945. La fábrica de Wolfsburg fue capturada por tropas estadounidenses y luego transferida al control británico. Los campos de concentración fueron liberados. Los sobrevivientes, aquellos pocos que quedaban, emergieron de los barracones como fantasmas, demasiado débiles para celebrar, demasiado traumatizados para procesar lo que habían vivido. Ferdinand Porsche fue arrestado por las fuerzas francesas y pasó 20 meses en prisión, acusado de crímenes de guerra. Nunca fue formalmente juzgado. Fue liberado después de pagar una fianza exorbitante, dinero que provenía en parte de un contrato de consultoría que su hijo Ferry había firmado con Peugeot.
El genio de la ingeniería murió en 1951, a los 75 años, en su casa de Stuttgart. Murió libre, murió rico, murió celebrado, murió sin haber pagado por nada de lo que hizo. La fábrica de Wolfsburg, ese templo del sufrimiento, sería reconstruida y reconvertida. Pero esa es una historia para la siguiente parte de nuestro relato. Por ahora, quédate con esta imagen. Los pasillos de una fábrica moderna, llenos de máquinas relucientes y trabajadores fantasma. Las cunas de Rügen, alineadas en filas perfectas, llenas de bebés que nunca crecerían. Los números tatuados en los brazos de mujeres que fabricaban balas para matar a los liberadores que nunca llegaron a tiempo. El logo de Volkswagen, ese círculo perfecto con la V y la W entrelazadas, diseñado para simbolizar unidad y progreso, manchado para siempre con sangre que ningún lavado de imagen podría eliminar. Este es el pico del mal. Este es el corazón negro de la historia del auto del pueblo. Y esto es solo lo que sabemos con certeza. Los archivos destruidos, los testigos silenciados, las memorias perdidas. ¿Cuántos horrores adicionales permanecen enterrados con los muertos? Nunca lo sabremos. Mayo de 1945. El Tercer Reich ha caído. Adolf Hitler se ha pegado un tiro en su búnker de Berlín. Las ciudades alemanas son montañas de escombros donde los sobrevivientes buscan comida entre los cadáveres. Y la fábrica de Wolfsburg, ese monumento a la ambición nazi, está en ruinas. Los bombardeos aliados han destruido casi 2/3 de las instalaciones. Las líneas de producción están paralizadas. Los campos de concentración han sido liberados y los pocos prisioneros que sobrevivieron se arrastran hacia una libertad que no saben cómo usar. El sueño del auto del pueblo parece haber muerto junto con el régimen que lo concibió. Pero las corporaciones son organismos extrañamente resilientes. Sobreviven a las guerras, a los gobiernos, a los juicios de la historia. Mutan, se adaptan, cambian de piel. Y Volkswagen estaba a punto de protagonizar una de las resurrecciones más improbables y perturbadoras de la historia industrial. La fábrica quedó inicialmente bajo control estadounidense, pero pronto fue transferida a la zona de ocupación británica. Los británicos, pragmáticos hasta la médula, vieron algo que otros no veían: potencial. Alemania necesitaba reconstruirse, y para reconstruirse necesitaba transporte. Millones de personas desplazadas, ciudades destruidas, infraestructura colapsada. Un auto barato y confiable no era un lujo, era una necesidad. El hombre encargado de decidir el destino de la fábrica fue un mayor del ejército británico llamado Ivan Hearst. Era un oficial de la Real Intendencia Eléctrica y Mecánica, no un empresario ni un visionario automotriz, pero tenía algo que resultaría crucial: la capacidad de ver más allá del estigma nazi que cubría cada centímetro de la instalación. Hearst organizó la producción de los primeros Volkswagen de posguerra, utilizando las piezas y materiales que habían quedado en la fábrica. Los primeros vehículos fueron pintados de verde militar y entregados al ejército británico y a la administración de ocupación. Eran toscos, ruidosos, incómodos y funcionaban perfectamente. Aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de una novela de lo absurdo. Los británicos intentaron vender la fábrica. Ofrecieron Volkswagen a la industria automotriz británica. La respuesta fue un rechazo rotundo. El presidente de la Sociedad de Fabricantes de Motores Británica inspeccionó las instalaciones y emitió un veredicto demoledor. El auto no cumplía con los estándares técnicos básicos. El diseño era poco atractivo y el proyecto no tenía ningún futuro comercial. Volkswagen, según los expertos británicos, no valía nada. Los estadounidenses también pasaron. Ford Motor Company envió representantes para evaluar una posible adquisición. Henry Ford II, nieto del fundador, rechazó la oferta. Según la leyenda, uno de los ejecutivos de Ford declaró que la fábrica no valía un centavo. Los franceses, todavía lamiendo las heridas de la ocupación, querían desmantelar las instalaciones y llevarse la maquinaria como reparación de guerra. Los soviéticos en su zona de ocupación ya estaban haciendo exactamente eso con otras fábricas alemanas.
Pero los británicos, quizás por inercia, quizás por una extraña fe en el proyecto, decidieron mantener la fábrica funcionando. En 1948, cuando la nueva República Federal de Alemania comenzó a tomar forma, Volkswagen fue transferida al gobierno del estado de Baja Sajonia. Ya no era una empresa nazi, ahora era una empresa alemana de posguerra, lista para reinventarse. El hombre que lideraría esta reinvención era Heinrich Nordhoff, un ingeniero que había trabajado para Opel antes de la guerra y que había pasado los años del conflicto en las fábricas de camiones de esa empresa. Nordhoff era en muchos sentidos el anti-Porsche. Donde Porsche había sido un genio creativo obsesionado con el diseño, Nordhoff era un ejecutivo metódico obsesionado con la eficiencia. Donde Porsche había abrazado al nazismo con entusiasmo, Nordhoff había mantenido un perfil más bajo, aunque ciertamente había colaborado con el régimen de guerra. Nordhoff tomó el mando de Volkswagen en 1948 y su primera decisión fue crucial. No cambiaría el diseño básico del escarabajo. El auto que había sido concebido por Porsche bajo las órdenes de Hitler. El auto que había sido construido por esclavos de campos de concentración. Ese mismo auto sería el producto insignia de la nueva Volkswagen. La única diferencia sería la calidad. Nordhoff insistió en estándares de fabricación implacables. Cada vehículo sería inspeccionado exhaustivamente antes de salir de la fábrica. La confiabilidad se convertiría en la marca distintiva de la empresa. La estrategia funcionó. Para principios de los años 50, el escarabajo comenzaba a ganar tracción en el mercado alemán. Era barato, era confiable, era fácil de reparar. En un país devastado por la guerra, estas virtudes eran más importantes que la elegancia o la velocidad. Los alemanes, desesperados por cualquier signo de normalidad, por cualquier símbolo de que el futuro podía ser mejor que el pasado, compraban escarabajos tan rápido como la fábrica podía producirlos. Pero el verdadero desafío era el mercado internacional, y aquí Volkswagen enfrentaba un problema que parecía insuperable. ¿Cómo vender un auto diseñado por nazis, construido en una fábrica de esclavos, concebido como un instrumento de propaganda del Tercer Reich? ¿Cómo hacer que el mundo olvidara? La respuesta fue una de las campañas de marketing más brillantes y perturbadoras de la historia. Volkswagen no intentó negar su pasado. Simplemente lo ignoró. Construyó una nueva narrativa. Una narrativa en la que el escarabajo no era un producto del nazismo, sino un triunfo de la ingeniería alemana, un símbolo de la reconstrucción de posguerra, un auto honesto para gente honesta. La expansión internacional comenzó con los mercados europeos más cercanos. Holanda fue particularmente difícil. Los holandeses habían sufrido terriblemente bajo la ocupación nazi, y muchos veían los productos alemanes con desprecio visceral. Los primeros Volkswagen vendidos en los Países Bajos fueron vandalizados, rayados, incendiados. Pero los precios eran bajos y la calidad era alta. Y gradualmente, dolorosamente, el mercado se abrió. El verdadero premio era Estados Unidos. El mercado automotriz más grande del mundo, dominado por los gigantes de Detroit con sus autos enormes, cromados, sedientos de gasolina. El escarabajo era todo lo contrario, pequeño, austero, eficiente. En teoría no tenía ninguna oportunidad. En 1949, los primeros escarabajos llegaron a costas estadounidenses. Las ventas fueron desastrosas. 2 unidades en todo el año. Los distribuidores no querían el producto. Los consumidores no entendían por qué alguien querría un auto tan pequeño y feo. Los fantasmas del pasado nazi flotaban sobre cada vehículo. Volkswagen necesitaba un milagro de marketing. Y lo encontró en una agencia de publicidad de Nueva York llamada Doyle Dane Bernbach. La agencia había sido fundada por 3 hombres, 2 de ellos judíos. La ironía de que una empresa judía rescatara la imagen de un producto nazi no escapó a nadie, pero el dinero es el dinero, y DDB estaba dispuesta a aceptar el desafío. La campaña que crearon cambió la historia de la publicidad. En lugar de ocultar las debilidades del escarabajo, las celebraron.
Piensa en pequeño, decía el famoso anuncio, mostrando un diminuto escarabajo perdido en un mar de espacio blanco. Es feo, pero te lleva, proclamaba otro. Era publicidad que se reía de sí misma, que trataba a los consumidores como adultos inteligentes, que transformaba cada defecto percibido en una virtud. El efecto fue extraordinario. El escarabajo se convirtió en el auto de los inconformistas, de los intelectuales, de los que rechazaban el consumismo desenfrenado de la América de los años 50. Era el antiauto, el vehículo de quienes no querían parecer como todos los demás. Las ventas se dispararon. Para 1960, Volkswagen vendía más de 100,000 unidades anuales en Estados Unidos. Y luego llegaron los años 60. Y el escarabajo experimentó una transformación cultural que había hecho vomitar a Hitler en su tumba. El auto del pueblo nazi se convirtió en el auto de la contracultura. Los hippies lo adoptaron como símbolo de su rechazo al establishment. Lo pintaban con flores y símbolos de paz. Lo conducían a festivales de rock y comunas. El escarabajo estaba en Woodstock, cubierto de barro y mensajes de amor. Estaba en las carreteras de California, llevando surfistas a la playa. Estaba en las películas de Disney, convertido en Herbie, un auto con personalidad propia y corazón de oro. La ironía era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Un auto diseñado por un oficial de las SS para un régimen que asesinó a 6 millones de judíos, construido por esclavos de campos de concentración, ahora era el símbolo de la paz y el amor. Los jóvenes que conducían escarabajos a las protestas contra la guerra de Vietnam no tenían idea de que sus vehículos habían sido ensamblados por las mismas manos que fabricaban bombas. O quizás lo sabían y no les importaba. La capacidad humana para el olvido selectivo es verdaderamente ilimitada. Para 1972, el Volkswagen Escarabajo superó al Ford Modelo T como el auto más vendido de la historia. 15 millones de unidades. 15 millones de testimonios de que el crimen paga, de que el pasado puede ser borrado con suficiente marketing, de que el mundo está dispuesto a olvidar cualquier cosa si el precio es correcto. Mientras tanto, ¿qué pasó con las víctimas? ¿Qué pasó con los sobrevivientes de los campos de Volkswagen, con las madres cuyos bebés murieron en Rügen, con los 336,000 alemanes que nunca recibieron los autos por los que habían pagado? Durante décadas, la respuesta fue nada. Volkswagen no pagó compensaciones, no emitió disculpas, no reconoció públicamente la escala de sus crímenes. La compañía adoptó una estrategia de silencio calculado, esperando que el tiempo hiciera su trabajo de erosión memorial. No fue hasta 1986, más de 40 años después del fin de la guerra, que Volkswagen finalmente comenzó a hacer pagos simbólicos a algunos trabajadores forzados. Y no fue hasta 1998, en vísperas del nuevo milenio, que la compañía creó un fondo humanitario con 12 millones de marcos para asistir a los sobrevivientes. 12 millones. Para una empresa que en ese momento facturaba decenas de miles de millones. Era una limosna, un insulto disfrazado de reconciliación. En 1991, Volkswagen finalmente ofreció compensación a los compradores del programa de ahorro nazi. A los sobrevivientes, que todavía tenían sus libretas de estampillas, se les ofreció un descuento en la compra de un nuevo Volkswagen. No un reembolso del dinero robado, un descuento. 50 años después, la empresa estaba convirtiendo a sus víctimas en clientes una vez más. Pero quizás lo más perturbador de la historia moderna de Volkswagen no es cómo manejó su pasado nazi, es cómo demostró que las lecciones del pasado no fueron aprendidas en absoluto. En septiembre de 2015, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emitió un aviso de violación contra Volkswagen. La acusación era devastadora. La compañía había instalado software en 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo que detectaba cuándo el auto estaba siendo sometido a pruebas de emisiones y ajustaba temporalmente el rendimiento del motor para cumplir con los estándares. En condiciones normales de conducción, estos vehículos emitían hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno de lo permitido. Era un fraude masivo, sistemático, deliberado, y había sido perpetrado por una empresa que se promocionaba como líder en tecnología limpia.
El escándalo, que rápidamente fue bautizado como Dieselgate, expuso algo más que un fraude técnico. Expuso una cultura corporativa que no había cambiado fundamentalmente desde los días de Wolfsburg. La misma disposición a mentir para obtener ganancias. La misma indiferencia hacia las consecuencias humanas. La misma arrogancia de creer que las reglas aplican para otros, no para ellos. Las emisiones excesivas de Volkswagen no eran una abstracción. Los óxidos de nitrógeno causan enfermedades respiratorias, agravan el asma, contribuyen a muertes prematuras. Estudios posteriores estimaron que el fraude de emisiones de Volkswagen podría haber causado miles de muertes prematuras en todo el mundo. Miles de personas que murieron antes de tiempo para que Volkswagen pudiera vender más autos y ganar más dinero. El mecanismo era diferente en los campos de concentración, pero la lógica subyacente era idéntica. Las vidas humanas son un costo aceptable cuando hay ganancias en juego. Las multas fueron astronómicas. Más de $30.000 millones en sanciones, acuerdos legales y compensaciones. Ejecutivos fueron arrestados. El CEO renunció. La reputación de la compañía parecía destruida irremediablemente. Pero Volkswagen sobrevivió. Por supuesto que sobrevivió. Las corporaciones siempre sobreviven. Y sobrevivió porque el mundo tiene la memoria de un pez dorado. Apenas unos años después de Dieselgate, Volkswagen se reinventó una vez más, esta vez como campeona de la movilidad eléctrica. La compañía anunció inversiones masivas en vehículos eléctricos, prometiendo un futuro limpio y sostenible. Los mismos ejecutivos que habían supervisado el fraude más grande en la historia de la industria automotriz, ahora se presentaban como salvadores del planeta. Pero antes de que pudiéramos aceptar esta nueva narrativa, otro escándalo emergió de las sombras. En 2020, informes comenzaron a circular sobre las operaciones de Volkswagen en China, específicamente en la región de Xinjiang. Esta es la región donde el gobierno chino ha construido una red de campos de detención para la minoría uigur, campos que los críticos comparan con los campos de concentración del siglo XX. Millones de uigures han sido internados, sometidos a adoctrinamiento forzado, obligados a trabajar en condiciones que organizaciones de derechos humanos han calificado como trabajo esclavo. Volkswagen opera una fábrica en Xinjiang, una fábrica en una región donde el trabajo forzado es sistemático y documentado. Cuando se le preguntó sobre esto, la compañía emitió declaraciones vagas sobre auditorías y estándares laborales, pero se negó a proporcionar detalles o a retirarse de la región. La empresa que construyó su fortuna sobre el trabajo esclavo en el siglo XX aparentemente no tiene problemas con beneficiarse del trabajo esclavo en el siglo XXI. Y luego estaban los monos. Sí, los monos. En 2018, se reveló que Volkswagen, junto con otros fabricantes alemanes, había financiado experimentos en los que macacos eran encerrados en cámaras herméticas y forzados a inhalar humos de escape de vehículos diésel. El propósito era supuestamente demostrar que las emisiones diésel modernas eran seguras. Los experimentos fueron realizados en un laboratorio en Albuquerque, Nuevo México, lejos de los ojos del público europeo. Cuando las imágenes de los monos encerrados en sus cámaras de gas improvisadas circularon por los medios, el paralelo con el pasado nazi de la compañía fue inevitable y devastador. Volkswagen, la empresa de los campos de concentración, ahora encerraba animales en cámaras para exponerlos a gases tóxicos. La crueldad había cambiado de especie, pero la indiferencia fundamental hacia el sufrimiento permanecía intacta. La compañía se disculpó, por supuesto. Las corporaciones siempre se disculpan cuando son descubiertas. Pero las disculpas de Volkswagen tienen un patrón reconocible. Llegan tarde, son insuficientes y nunca previenen el siguiente escándalo. Es un ciclo de crimen, descubrimiento, disculpa y repetición que se ha mantenido durante casi un siglo. Hoy, Volkswagen es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Posee marcas que van desde Audi y Porsche hasta Lamborghini y Bentley. Emplea a cientos de miles de personas. Sus vehículos circulan por las carreteras de todos los continentes. La fábrica de Wolfsburg, reconstruida y expandida,
sigue siendo una de las instalaciones de producción más grandes del planeta. La ciudad que los nazis construyeron alrededor de la fábrica ahora es un próspero centro urbano de más de 100.000 habitantes. En las afueras de Wolfsburg hay un pequeño memorial dedicado a los trabajadores forzados que murieron allí. En Rügen, una placa recuerda a los bebés que nunca crecieron. Son gestos mínimos, casi invisibles, fácilmente ignorados por los turistas que visitan el Autostadt, el parque temático de Volkswagen, donde las familias pueden admirar los últimos modelos y aprender sobre la gloriosa historia de la compañía. La versión de la historia que se cuenta allí es selectiva, por decirlo menos. ¿Ha cambiado Volkswagen? La pregunta es casi ingenua. Las corporaciones no cambian, no en ningún sentido moral significativo. Se adaptan, evolucionan, aprenden a esconder mejor sus transgresiones, pero la lógica fundamental, la priorización de las ganancias sobre todo lo demás, permanece constante. Es el ADN del capitalismo corporativo, y Volkswagen es uno de sus especímenes más puros. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para sorprendernos. Cada nuevo escándalo de Volkswagen genera titulares por unos días, quizás unas semanas, y luego el mundo sigue adelante. Compramos sus autos, invertimos en sus acciones, admiramos su ingeniería. El pasado es pasado, nos decimos. No podemos vivir castigando eternamente a una empresa por lo que hizo hace 80 años. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Es realmente el pasado? ¿O es simplemente la misma historia repitiéndose con diferentes víctimas, diferentes tecnologías, diferentes excusas? Los bebés de Rügen y los uigures de Xinjiang están separados por 8 décadas y miles de kilómetros, pero la empresa que se benefició de su sufrimiento es la misma. El logo en los autos es el mismo. La V y la W entrelazadas, diseñadas por un régimen de terror, ahora brillan en los estacionamientos de todo el mundo.